Hola, esto es Punto de Encuentro, el podcast. Hoy vamos a revisar el mundo de las parroquias y cuánto realmente transforman la vida de los barrios. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro, el podcast. Este es un esfuerzo del Instituto Bartolomé de las Casas por llevarles a ustedes temas de discusión y de conversación importantes y trascendentes. Hoy vamos a hablar de las parroquias en el Perú. ¿Cuánto pesan en la transformación de la vida de los barrios en nuestro país? ¿Cuánto pesa una parroquia realmente en la transformación de un sector, de un barrio periurbano, complejo, complicado? Está con nosotros Félix Guillén. Félix es exdirector de la ONG SEA del Agustino y al mismo tiempo es coordinador de la Capilla San Judas Tadeo, que pertenece a la parroquia de la Virgen de Nazaret del Agustino. Un hombre de una profunda vida parroquial que creo que nos puede ayudar quizás a entender esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Transforma o no transforma la vida de un barrio la presencia de una parroquia? Félix, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Félix, antes de esta reunión y de esta conversación reuní algunos datos como para provocar un poquito la conversación. Las parroquias católicas en el Perú operan en más de 1.700 jurisdicciones, atienden barrios pobres, urbanos y rurales, donde el Estado llega, pero con ciertas limitaciones. En un país con un 29% de pobreza monetaria y con 16.6 millones en inseguridad alimentaria post-pandemia, las parroquias gestionan comedores, ollas comunes, programas de salud, educación, emergencia. Están inspiradas en la doctrina social de la Iglesia, promueven dignidad humana, solidaridad y desarrollo integral. ¿De qué me he olvidado? ¿Qué más hace una parroquia, Félix? Creo que también una de las cosas importantes que hace la Iglesia Católica es de dar esperanza a la gente en medio de tanta desgracia, de tanta crisis, de tanta maldad. Y la esperanza es muy importante porque moviliza para poder enfrentar esa realidad y transformarla también. ¿Hace cuántos años que usted forma parte de la vida parroquial de su comunidad? Yo nací en Ayacucho. Me trajeron a la edad de 1 año, al Agustino. Ahí crecí. Y recuerdo que también ahí hice mi primera comunión. Ya he cumplido 67 años. Eso significa que casi toda mi vida he estado justamente muy ligado a la Iglesia Católica, ¿no? A través de una comunidad concreta, en un barrio concreto. ¿Qué lo llevó a ser parte de una parroquia? Digamos, ¿por qué no a un club deportivo? ¿Por qué no, a pertenecer a otra asociación? ¿Por qué al mundo parroquial? Influyó mucho mi madre, ¿no? Ella bastante creyente, claro, con una creencia tradicional, muy devota de San Martín de Porres, de la Sagrada Familia, y a 3 cuadras de mi casa queda una capilla que se llama San Judas Tadeo. De niño asistimos junto con los amigos ahí. Todavía no se construía la capilla. Había unas hermanas que nos motivaron mucho. En la escuela se enseñaba la religión católica. Entonces hay muchas cosas que influyeron, pero principalmente creo que ha sido mi madre. Ok. A lo largo de tiempo y de su experiencia de trabajo y de vida en la parroquia, ¿cambió la razón de ser del trabajo parroquial? ¿Fue modificándose en el tiempo o siempre ha sido lo mismo? Yo creo que una de las cosas muy importantes ha sido el Concilio Vaticano II, Uh-huh. ¿no? Yo recuerdo todavía desde niño cuando los padres, que no eran jesuitas, eran de otra orden religiosa, hacían la misa de espaldas en latín. En latín, claro. No se podía leer la Biblia, era demasiado sagrada que solamente lo podía leer el clero. Pero después del Vaticano II, creo que las cosas cambiaron progresivamente.
y se hizo una iglesia mucho más cercana. Y cuando yo digo cercana, que ya convivía con la gente, sentía lo que sufría la gente. Y en el caso concreto de mi experiencia en el Agustino, ha sido la parroquia La Virgen de Nazaret, que se fundó en 1968, la que acompañó a todo un proceso de consolidación urbana, a las grandes crisis económicas que hubieron, ¿no? Por eso que las primeras ollas comunes en Lima, algunos dicen a nivel nacional, ha sido en el Agustino. Pero no se llamaban comedores populares inicialmente, sino comedores parroquiales. Y con el tiempo fueron formándose otros comedores no de inspiración católica, que se llamaban comedores populares, y finalmente todos se llamaron comedores populares, ¿no? Y como ustedes saben, se aprobaron leyes a nivel nacional favoreciendo estos comedores populares. Pero la lucha ha sido tan fuerte, en realidad, ¿no? En tiempo del terrorismo, por ejemplo, un refugio para mucha gente han sido las parroquias. O sea, la parroquia primero daba de comer y luego refugiaba. Claro, un tiempo que se tuvo que enfrentar el problema de la alimentación, surgieron los comedores populares que apoyó la parroquia, algunas fueron, como le dije, parroquiales, y cuando apareció la violencia armada de Sendero Luminoso, mucha gente que sufría persecución o eran acusados, eran defendidos y protegidos por la parroquia. Entiendo. Ahora, ¿el dinero sale solo de las limosnas? ¿De dónde financian las acciones de las parroquias? Mayormente son autofinanciados, mayormente. Y algunas veces se envían unos proyectos para algún tipo de construcción, para un tipo de atención concreta, a la cooperación internacional, ¿no? Okay. Porque la Compañía de Jesús tiene... Que es la que administra la parroquia en el Agustino. Exactamente. Recibe fondos de la congregación. Para financiar a algunos de los sacerdotes. Algunos de los proyectos. Y también a algunos proyectos, porque la Compañía de Jesús tiene una oficina de desarrollo provincial, que son los que canalizan recursos para financiar actividades de la parroquia, como también de las ONGs, que le llaman centros sociales en el caso de la Compañía de Jesús, para financiar sus actividades de promoción social. De acuerdo. ¿Diría usted que la parroquia fomenta la cohesión comunitaria? Es decir, atrae a los jóvenes que podrían estar en situación de vulnerabilidad en el barrio y en peligro, puede abrir espacio para que los adultos mayores tengan espacio de encuentro, no sé, es un espacio abierto para que la comunidad tenga un lugar donde hablar con los vecinos, no sé, pienso en eso, cohesión social. Sí, una de las misiones de la parroquia, que es más concreta en un distrito, es justamente de cohesionar a la vecindad, ¿no? A través de la fe, del servicio, de la promoción de la justicia, ¿no? La parroquia siempre cuenta con jóvenes, porque tiene algunos programas, y el más concreto es el sacramento de la confirmación, donde son chicos de 16 a 25 años. La confirma es la que genera atrae a los jóvenes, de acuerdo. Sí, y luego ellos se convierten en animadores. Seguro. De programas de la parroquia, y algunas veces muy comprometidos en alguna organización social, o crean sus grupos también propios. Hay voluntariados juveniles, seguramente. Sí. Y una experiencia bastante concreta ha sido la del padre Chiqui, que estuvo un tiempo en el Agustino. Muy conocido además, ¿no? Este cura rockero. Yo lo conocí con arete, era una cosa muy sui generis. Sí. Él, claro, es español. Español, lo recuerdo, no recuerdo, de Zaragoza. Un cura Trejo, ¿ah? Sí. ¿No? Sí. Había que, digamos... cuando se le metía una idea en la cabeza era difícil convencerlo de lo contrario. Sí, claro, porque recuerdo muy bien cuando él llegó, lo vi por primera vez, tenía anillos en todos los dedos, y pulsera de todos los colores en la muñeca, con el pelo largo, tipo hippie. Tal cual. Y con mucha cercanía hacia los jóvenes. Ok.
Y en esos tiempos, recuerdo que habían cerca de 24 pandillas en el Agustino, y él trabajó con ellos, metiéndose primero con la barra brava de la Alianza Lima del Agustino, fue capellán de la Alianza Lima, y hizo un programa que se llamó Martin Luther King, que surgía de una experiencia que los propios jóvenes habían creado, y él los potencia y los hace más relevantes, más visibles, con algunos programas concretos de una escuela deportiva, de chicos que no habían terminado sus estudios, los apoya, y también cuestiones de emprendimiento económico. Entonces ahí bajó tremendamente las pandillas, y gracias a ello por lo menos no somos el distrito más violento en el Agustino, ¿no? Ahora, Félix, ¿estará usted de acuerdo conmigo entonces que el liderazgo de la parroquia es el que impacta también en la comunidad? Es decir, encontraron en Chiqui un líder parroquial importante que impactó en la comunidad, pero también puedes tener un líder en la parroquia puertas adentro que no irradia, o me estoy equivocando. No, sí, el liderazgo del Padre Chiqui ha sido muy importante en el distrito, ¿no? Por eso que hoy en día hay un complejo deportivo cerca a Puente Nuevo que se llama el Complejo Deportivo Padre Chiqui, que es como un reconocimiento, claro, a la labor que él desarrolló, ¿no? Otra persona también que marcó muchísimo ha sido el Padre Francisco Chamberlain en las cuestiones más sociales y políticas, ¿no? Con mucha incidencia en el tema de la alimentación, en el tema de la democracia, en el tema de plantear alternativas frente a la violencia constante que se vive, ¿no? Él ya falleció, pero también marcó muchísimo la vida del distrito del Agustino. Ahora, pongo el tema sobre la mesa para su consideración. Hay algunos críticos de la forma como las parroquias trabajan, señalándolas como muy paternalistas, es decir, que no resuelven los problemas de fondo. Es decir, damos de comer, ayudamos, pero no transformamos, no resolvemos el asunto de fondo. ¿Es una crítica justa? Hay todo tipo de parroquias, ¿no? Y cada parroquia tiene un carisma. En el caso nuestro es de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Que está en la compañía de Jesús. En la congregación general 34 de la compañía de Jesús, que ha sido ya hace mucho tiempo, con el padre Pedro Garrupe, se señaló claramente, y eso creo que fue un cambio también para la compañía de Jesús, que es el servicio a la fe y promoción de la justicia. Es decir, fe y justicia tienen que ir de la mano para poder transformar a la persona y transformar también nuestra sociedad. Y eso es muy claro en todas las obras de la compañía de Jesús. Y por eso que en El Salvador también asesinaron a varios jesuitas, justamente por esa consigna de fe y justicia. Lo que se busca desde la parroquia, que está inspirado por la espiritualidad ignaciana, no solamente es transformar a la persona, sino transformar nuestra sociedad, y cueste lo que cueste. Y por eso que sucedió en El Salvador la muerte de varios jesuitas, ¿no? Porque se enfrentaron a una dictadura cruel. No, sin duda, sin duda. Sí. Ahora, Félix, ¿cómo hace la parroquia hoy, en un contexto de presión de la delincuencia, para no chocar con los bravos del barrio, digamos, ¿no? O sí chocan con los bravos del barrio. ¿Cómo es esa relación, esa vida cotidiana? Sí, ahí hay que tener mucha precaución, ¿no? Porque cada vez las bandas criminales están posesionándose de los espacios territoriales, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo al pie de un cerro y hay una capilla, y desde ahí, por ejemplo, tomamos contactos con las ollas comunes. Recuerden que las ollas comunes surgieron producto de la pandemia del COVID-19, así es, ¿no?
surgieron como una acción solidaria de la propia gente. Claro. Que O en tal necesitaba. caso resurgieron a partir, ¿se acuerda que en los 80 también se organizaban? Exactamente, ¿no? con los comedores populares. Exactamente, exactamente. Pasó eso, ¿no? Y tomamos contactos con ellos, apoyamos a todas sus actividades. En tiempo de pandemia también logramos conseguir donaciones, les hicimos llegar porque era una manera de atender la emergencia alimentaria, ¿no? Ahí estuvo presente mi capilla, que pertenece a la parroquia de la Virgen de Nazaret, ¿no? Con personas concretas. Y también se atendió la emergencia sanitaria, con balones de oxígeno, con ayuda de medicamentos, con atenciones concretas a algunos casos de emergencia. Y claro, una de las cosas que todavía no sabemos cómo resolver es el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Esto a lo que tú te refieres. Pero sí estamos tratando de construir programas de prevención, que es lo más importante para atacar las raíces, ¿no? Hacia los jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros de mi capilla, todos los lunes hay partido de fulbito donde vienen los jóvenes, sean de la capilla o no sean de la capilla, ¿no? Y otra forma también es una forma de tejer puentes, ¿no? De mantener un poco la estabilidad de la zona, digamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Estuvimos construyendo un pequeño ambiente ahí en la capilla. Buena idea. Y hubo una persona que no sabíamos en ese momento quién era, le estaba pidiendo cupos al maestro albañil. Entonces nosotros no sabíamos qué hacer, dijimos vamos a vigilar y acompañar a los albañiles, y fuimos tomando contacto con algunas personas, y una persona lo reconoció y le dijo, no te metas con la capilla, porque ellos nos ayudan aquí en el barrio. Así que después ya no volvió ni mal, nunca llegó a extorsionar, pero mira cómo es la cosa. Pero mira cómo es, sí, claro, sí. Claro, peligroso, ¿no? Sí, sí, pero quien protege a la capilla, porque saben que prestamos servicios humanitarios a la gente, es la propia gente. Y yo creo que eso es lo que se llama un poco caminar junto con el pueblo. Entiendo. Félix, ¿niega la parroquia su ayuda o consejo a población transexual, a población LGTBIQ+, o por el contrario, no hay razón para que una parroquia cierre sus puertas a trabajadoras sexuales, por ejemplo? Todos somos hijos e hijas de Dios. A nadie se le puede negar entrar a la parroquia. Es más bien, nosotros tenemos que ir hacia ellos para integrarnos a nuestra comunidad. No solamente a las comunidades LGTBIQ+, sino también a los migrantes. Pero perdóneme que le interrumpa, Félix. ¿Esa es una decisión de esta parroquia en particular o esta es una lógica de todas las parroquias del país? Es de toda la Iglesia Católica, ¿no? El Papa, recuerden, Francisco, señaló de que todos son hijos de Dios e hijas. Y dijo, ¿quién soy yo para juzgar, además, ¿no? Exactamente. Y nuestra parroquia asume eso como principio y como valor también para formar una gran comunidad. Es lo que Jesús quería, ¿no? De que todos seamos hermanos y hermanas. ¿Crees, Félix, que se nota en las parroquias ubicadas en los barrios pobres y atravesados además por mil complejidades como las que estamos conversando, la profunda laicidad global que vivimos, o por el contrario, cada vez más las parroquias en las zonas pobres y periurbanas tienen más devoción, más fieles, no se abandona la fe? Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Cada vez hay mayor incredulidad, escepticismo frente a la fe cristiana, ¿no? Nosotros hacemos lo que podemos para que cada vez la gente conozca a ese Cristo, que no es un Cristo que eso doblega, sino es un Cristo valiente que denuncia y anuncia un nuevo orden
social en el mundo, ¿no? Creo que también hay una labor importante que tienen que hacer todas las parroquias para que puedan hacer que eso sea una realidad. Yo, por ejemplo, últimamente estoy tratando de reflexionar un poco sobre el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios no es una promesa electoral, es algo que ya empezó con Jesús y lo que tenemos que hacer es extender, ¿no? Él se sembró a sí mismo en nuestra humanidad como una semilla y eso tiene que crecer. Y con el espíritu de Él, porque cuando resucitó está en cada uno de nosotros, tenemos que hacer realidad ese reino, que es de amor, de justicia, de fraternidad. Félix, una última pregunta, porque el tiempo me gana. Quiero que te imagines el Agustino de tu vida, de todos estos años en los que has vivido, sin la presencia de la parroquia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo sería ese Agustino? Yo creo que no sería tan igual como es ahora, ¿no? Porque mi parroquia es parte ya de esa historia de vida de toda una comunidad. Cada momento que ha vivido el Agustino ha estado la parroquia, con sus aportes de servicio a la fe y promoción de la justicia, ya sea en tiempo de migración de muchos campesinos hacia la ciudad, por eso ahora somos más de 10 millones de personas. En el Agustino somos ya casi 250,000. Tanto la crisis que se vivió después de la dictadura militar, así como también todo el tiempo del terrorismo que vivimos en el país, como la pandemia, pero siempre he estado presente con la gente para que no pierdan las esperanzas y para que hagan realidad sus sueños. Y la parroquia ha estado ahí, en esa realidad de lucha y de esperanza. Y esperamos que de aquí a un tiempo más, el Agustino sea realmente, ahora se habla de ciudad, pero que sea una ciudad de hermanos y hermanas. Félix Guillén, muchas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo nos ha ganado, pero creo que nos ha ayudado usted a hacer una cabal radiografía de lo que es una parroquia y del trabajo que se hace allí y de la importancia además que tienen estas 1,700 parroquias que operan en el Perú. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, me has hecho recordar muchas cosas con las preguntas. Hay conceptos, hay vivencias, hay experiencias, pero mucha esperanza también. Muchas gracias, Félix, nuevamente. Con esta conversación con Félix Guillén le ponemos punto final a la edición de hoy de Punto de Encuentro, el podcast. Un programa auspiciado por el Instituto Bartolomé de las Casas. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto.